Hola, bienvenidos a este espacio de sesiones juristas. Mi nombre es Georgina Manrique, soy coordinadora de educación digital del Colegio Jurista. Hoy vamos a presentar a la maestra Amira Zabaley con el tema modificaciones fraudulentas en los documentos. Amira Zabaley Carrizo es profesora en biología, licenciada en criminalística y especialista en entornos virtuales. Se ha desempeñado en el Departamento de Criminalística de la Policía de la Provincia y como docente en institutos privados de asistentes en criminalística. Actualmente es docente a nivel medio y superior, en este último en la Universidad Nacional de La Rioja y regente en la Dirección de la Educación a Distancia y Tecnológica Educativa por la misma universidad. Bienvenida, Amira. Es un gusto, como siempre, saludarte y escucharte, por supuesto. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Como les comentó Georgina, mi nombre es Amira Zabaley. En esta oportunidad me encuentro en estas sesiones del Colegio Jurista, a las que me siento muy contenta de participar. Particularmente en esta oportunidad voy a hablar sobre lo que son las modificaciones fraudulentas en los documentos. Y antes que nada y de comenzar, les doy la bienvenida y un saludo muy grande desde Argentina, donde se encuentren. Ahora voy a compartir una pequeña presentación con la que nos vamos a guiar para la misma, ¿sí? Como les comentaba, la sesión se trata de las modificaciones fraudulentas en documentos. Dentro del campo de la documentología nosotros vemos diferentes tipos de maniobras de adulteración y falsificación. Por eso justamente me parece importante que podamos tratar sobre o hablar sobre estas y que conozcan un poco para comparar entre lo que es México con Argentina. Antes de que comencemos, me parece que es importante dejar en claro algunas terminologías para poder entender en sí lo que vamos a tratar. Específicamente, ¿qué es lo que vamos a comentar? Son lo que nosotros entendemos por documento. Si bien dentro del campo de la documentología o documentoscopía, tanto en Argentina como en México entendemos como documento al instrumento, ¿sí? En donde queda plasmado la escritura. Eso en términos general es para ambos países, así que acá, por ejemplo, no tenemos diferencia. Tampoco lo tenemos en los tipos de documentos, ya que nosotros tenemos documentos públicos y privados, que como sucede en México, también ustedes tienen documentos públicos y privados, los cuales los definen en su Código Penal Federal, más precisamente en el capítulo 4 de su código. Ahí tienen varios artículos en donde establecen qué es un documento público y un documento privado. También lo tienen en su Código Procesal Civil, de la misma forma que sucede en Argentina. Nosotros llamamos documento público a aquel que tiene algún tipo de estampa, que tiene algún tipo de signo, sello o firma que dé certeza de un ente público o de fe pública, mientras que los privados son aquellos que justamente carecen de cualquiera de estos elementos. Tanto allá como acá, cuando hablamos de documentos públicos o privados, nos vamos a estar refiriendo a esto. Otros datos a tener en cuenta es lo que se entiende por adulteración. Y acá sí, como que nos vamos a detener un poquito en comentarles que dentro de lo que nosotros conocemos como adulteraciones, tenemos que distinguirlo de lo que son las falsificaciones, las cuales ambas son maniobras fraudulentas. Las dos se llevan a cabo para justamente realizar algún tipo de ilícito. La diferencia va a estar dada en que las falsificaciones se realizan en el total del documento, ¿sí? Y que buscan un cambio total, mientras que las adulteraciones se hacen por sectores o se hacen de manera parcial, es decir, se pueden hacer sobre el soporte, sobre alguna parte del escrito, ¿sí? O en algún signo o sello. No es que se realice en todo el documento. Por eso es que nosotros en esta ocasión o en esta oportunidad solamente vamos a hablar de las adulteraciones, es decir, aquellas transformaciones
o cambios físicos o materiales que se llevan a cabo de forma parcial, ya sea suprimiendo algo, reemplazándolo por otro o bien agregando algo más. Esto es importante que lo aclaremos porque cuando hablamos de adulteración debemos distinguir a lo que es la falsificación. Por lo general siempre una va acompañada de la otra, pero es importante saber distinguir estos dos términos. Existen muchas clasificaciones sobre los diferentes tipos de adulteraciones. De hecho, en el siglo XVIII ya se había comenzado a hablar sobre las diferentes modificaciones fraudulentas. Uno de los primeros o los pioneros en hablar sobre las modificaciones fraudulentas era Albert Orbens, quien en su libro Documentos Cuestionables, en su primera edición, en el año 1910, él ya empezaba a hablar de este tipo de adulteraciones o modificaciones que se realizaban a los documentos con fines fraudulentos, pero no llevaba a cabo una clasificación de estos, es decir, no establecía los tipos, sino más bien que establecía cómo se llevaban a cabo estas maniobras y algunos métodos para identificarlos. Luego, con el paso del tiempo, otros autores como Harrison, el cual habla mucho sobre el entrecruzamiento, o Hamilton, también hacen comentarios sobre este tipo de maniobras, pero no logran también clasificarlas. Recién Lockhart, ¿sí?, es como que él empieza a hacer una clasificación de las alteraciones, pero teniendo en cuenta si estas generaban o se producían por algún tipo de transferencia o si se producían por algún tipo de reemplazo. Sin embargo, ustedes vieron que la criminalística es una ciencia que todo el tiempo se está actualizando, así que todo el tiempo van surgiendo nuevos libros, nuevos autores, y llega con nosotros Del Picchia, quien critica justamente esta clasificación. Él no considera que hay una clasificación, mucho menos esta tripartita de supresión, adición y reemplazo, ¿sí? Es como que él establece que para él no debería llevarse a cabo, pero sin embargo, en su propia clasificación, él menciona este tipo de maniobras como raspados, alteraciones químicas y agregados, que a fin de cuentas, ya vamos a ver más adelante, forman parte de la clasificación actual. Y justamente llegamos un poco a esta actualidad, en donde algunos autores como Bonilla, Roberto Albarracín, Wallace, llevan a cabo una clasificación que es la que conocemos en la actualidad, donde vamos a tener, o se va a clasificar según el mecanismo productor, es decir, cómo se lleva a cabo la adulteración, y la vamos a ver detenidamente, pero básicamente en 3 elementos. Pero también existen otras clasificaciones por otros autores según su origen, es decir, si estas se originaron de forma accidental o intencional. Nosotros particularmente cuando hablamos de maniobras fraudulentas, modificaciones fraudulentas, estamos hablando de las intencionales, es decir, aquellas que se hacen o cuyo fin es generar un cambio en el documento, en el sentido del documento, cambiando totalmente el sentido del mismo, a diferencia de las accidentales que se pueden dar por diferentes razones, pero que en esta oportunidad no vienen al caso porque nosotros estamos haciendo hincapié de aquellas que son con fines fraudulentos. Eso más o menos para tener en cuenta, o esos términos más o menos para tener en cuenta, a qué nos referimos cuando hablamos de adulteraciones. Como les digo, no es lo mismo que falsificación. Existe una gran cantidad de clasificaciones, como autores dentro de la documentología existen. Nosotros dentro de lo que es el campo de Argentina tomamos la de Roberto Albarracín o las de Wallace, que son argentinos, y que establecen que estas se van a clasificar según su mecanismo productor.
Ahí vamos a ver una gran variedad de adulteraciones, como también las formas para poder determinarlas. Sin embargo, es importante, y repetirlo, que existen muchas clasificaciones como autores del campo de la documentología. Teniendo en cuenta esto, es que vamos a ver estas clasificaciones, que son tres, como mencionaban, son las adulteraciones por medio de agregados, las adulteraciones por medio de supresiones y las adulteraciones por medio de sustituciones. Las adulteraciones por supresiones, también conocidas como erradicaciones, se caracterizan estas porque generan o lo que van a hacer es eliminar, ¿sí?, un signo gráfico presente en el escrito de forma total o parcial. Es decir, que eliminan, suprimen justamente parte de ese documento. ¿Cómo lo hacen? Mediante dos tipos o mediante dos metodologías. Estas metodologías pueden ser químicas o físicas. Dentro de las químicas, nosotros vamos a encontrar lo que se conoce como blanqueados, ¿sí? O bien también vamos a encontrar las decoloraciones, cuyos fines son justamente, como su nombre lo indica, generar una pérdida del color del pigmento, ¿sí? Haciendo así la escritura o generando, mejor dicho, una eliminación de la escritura por medio del desgaste del pigmento, o bien saturando el pigmento para generar un mismo contraste con el fondo, ¿sí? Dentro de las erradicaciones químicas, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de elementos con los que se pueden hacer o llevar a cabo. Hoy en la actualidad, debido a la gran resistencia que tienen las tintas a estos erradicadores, porque sabemos que las tintas a medida que fue pasando el tiempo también fueron evolucionando, vamos a encontrar, por ejemplo, como erradicadores la acetona, el hipoclorito de sodio, más conocido como lavandina, vamos a encontrar las piramidas, el perganamato, ¿sí?, los cuales se utilizan justamente con el fin de generar ya sea un desgaste en el pigmento o un mimetismo, es decir, hacer igualar al color del soporte en el cual se encuentra la escritura. Dentro de las erradicaciones químicas tenemos que tener en cuenta que lo que se lleva a cabo es una reacción de oxidación, ¿sí? Es una reacción justamente química en donde las tintas, lo que sucede con las tintas es que se lleva a cabo un cambio en la naturaleza de las mismas en lo que hace específicamente a la colorimetría de estas. Es decir, hay un cambio en el aspecto físico por medio de una reacción química, que ya vamos a ver la diferencia con las físicas. Dentro de la forma de poder identificar las reacciones químicas, como estas se producen por oxidación, la forma de revertirlas es mediante una reacción de reducción, ¿sí?, o bien mediante reacciones redox, que son de oxidación y reducción. Con eso se busca o evidenciar este tipo de maniobra. Por otro lado, como les decía, tenemos las erradicaciones físicas o los borrados físicos, ¿sí? Acá, dentro de lo que son los borrados físicos, nosotros vamos a tener diferentes borrados o diferentes maniobras. Por ejemplo, tenemos la maniobra de abrasión, en la cual nosotros encontramos lo que es el raspado y por otro lado lo que son los borrados, cuya acción básicamente es el frote de un elemento con el documento o la sección del documento que se desea eliminar. En el caso del raspado o la rasura, esto se hace con un elemento
cortopunzante o con filo, o un elemento que tenga filo, y es una maniobra un poco más intensa, digamos, que el bollado, se produce con mayor fuerza, o el elemento genera un poco más de daño en la fibra a diferencia del bollado, el cual por lo general se lleva a cabo con gomas, ¿sí? Con la comúnmente goma de bollar, o con elementos suaves que generen esa fricción mucho menos invasiva que en el caso de los elementos cortantes. Tanto el raspado como el bollado siempre van a venir acompañados de otro tipo de maniobra que tiene que ver con el agregado, ¿sí? Si bien se generan los bollados físicos, estos pueden venir o se pueden realizar de forma sola o bien pueden venir acompañados de otra maniobra, ¿sí? Ya vamos a ver ese otro tipo de maniobras. Por otro lado, tenemos algo importante que tener en cuenta entre los bollados y los raspados, es lo que señala Wallace, que sostiene, mediante diferentes estudios que él ha realizado, que cuanto mayor sea el gramaje y mayor sea la calidad de la tinta, más factible va a ser que se lleve a cabo este tipo de maniobra, es decir, como que más éxito va a tener el falsiario de poder llevar a cabo su acto ilícito, teniendo que nosotros los investigadores tener un particular cuidado a la hora de llevar a cabo tanto la inspección ocular como la inspección mediante el uso de lentes y diferentes tipos de luces. Eso es como para tener en cuenta en cuanto a lo pericial. Por otro lado, tenemos la abulsión o depilación, que en este caso lo que se lleva a cabo es un trabajo minucioso con una lupa de gran aumento y con pinzas con punta de goma, en donde lo que se realiza es depilar justamente el documento, en donde se llevó a cabo el borrado por abrasión, para justamente dejar en prolijar la zona en donde se ha producido la maniobra anterior. Esto con el fin de hacer obviamente menos visible la maniobra. Por otro lado tenemos la ablación o mutilación, que como el nombre lo indica ya nos está señalando que lo que se hace es retirar una parte del elemento mediante algún tipo de recorte o mutilación del mismo para dejarlo ya sea sin esa información el documento, o bien para agregar una nueva información, un nuevo signo o grama. Luego también tenemos la adhesión, ¿sí? Que dentro de la adhesión nosotros tenemos lo que es el laminado, que acá lo que se realiza es sacar una pequeña lámina del escrito, ¿sí? Se toma una pequeña lámina del escrito y se coloca por encima la información o el espacio en blanco para luego ser llenado justamente con los datos que se necesita, o bien para eliminar justamente una escritura que se deseaba suprimir. Y por último tenemos dentro de los erradicadores físicos la disolución o el lavado físico, que a diferencia del lavado químico, en él no se produce ningún tipo de reacción, es decir, que no hay un cambio un cambio químico en el pigmento, sino más bien que hay un lavado de mediante algún tipo de solvente, ¿sí? Lo que se hace es aplicar el solvente en la parte que se desea erradicar y luego mediante algún elemento de absorción se procede a la eliminación del sobrante, generando así un lavado y ningún tipo de reacción, ¿sí? Acá el solvente generalmente utilizado es el agua, que por la polaridad que tiene la molécula, al tener tanto moléculas, iones positivos como negativos, lo convierte en un solvente universal y es generalmente el más utilizado, pero como mencionaba anteriormente, al estar evolucionando permanentemente las tintas, en el caso de las tintas oleosas,
este tipo de lavados no es factible, ya que no se permite justamente la eliminación del pigmento, ¿sí? Pero bueno, la diferencia es que uno lleva a cabo una reacción química, mientras que en el lavado físico lo que se genera es justamente la eliminación del pigmento mediante el uso de algún solvente. Es decir, se elimina totalmente el escrito, mientras que en el lavado químico queda el escrito, pero se altera el color, ¿sí? Mediante alguna reacción se altera el color, ya sea para disminuirlo o bien para hacerlo con el mismo contraste del soporte en el cual se encuentra. Algo para tener en cuenta en el informe, en la investigación justamente de este tipo de maniobra que tiene que ver con la eliminación de material en los documentos, es que se puede justamente eliminar el escrito en sí mediante mediante cualquier mecanismo de los mencionados, ya sea eliminando la tinta, ¿sí? Diferentes tipos de tintas oleosas, tintas líquidas, o mediante la eliminación de grafito, crayón o lo que se utilice, o bien se puede hacer una maniobra en el soporte, ¿sí? Es decir, en la cuadrilla, en la lámina, en la hoja. Generalmente este tipo de maniobras siempre viene acompañada de una maniobra de adición, ¿sí? Una maniobra aditiva, que es la enmienda, que ya la vamos a ver específicamente, pero siempre viene acompañada de esta para darle el cambio al documento o a la información que éste presenta. ¿Qué se debe tener en cuenta en la inspección ocular? La transparencia que va a presentar el papel, es decir, hay que estudiar el gramaje del papel y con ello los diferentes cambios que este va a presentar en su totalidad. También hay que tener en cuenta el satinado, es decir, el brillo del mismo. Hay que prestarle atención al brillo. Hay que tener en cuenta los remanentes de la escritura que puedan haber quedado en el soporte, ¿sí? Esto se lo hace ya sea con alguna lupa de aumento, diferentes tipos de luces, sobre todo las luz UV, las cuales permiten ver sobre todo lo que es reacciones químicas que se pueden haber producido para la eliminación. Como así también dejan evidencia los laminados, cuando se producen los laminados o raspados en el soporte. Es por eso que hay que tener en cuenta sobre todo lo que es el gramaje, es decir, la lámina, el espacio en donde se llevó a cabo la maniobra va a presentar una cierta transparencia porque justamente se ha desgastado las fibras, generando en ese lugar una depresión del soporte. Una vez vista este tipo de maniobras, también vamos a ver lo que son las maniobras de adición o agregados. Dentro de esta vamos a encontrar la enmienda justamente que hablábamos recién, que acompaña a las maniobras de erradicación. Las maniobras de adición o agregado, como su nombre lo indica, justamente lo que realizan es incorporar al documento algún grama, algún sello, algún signo, o bien modifican alguno de estos. Dentro de las maniobras de adición vamos a encontrar el retoque, la enmienda y la intercalación. Dentro del retoque hay hay muchos autores que hacen grandes clasificaciones de retoque, pero nosotros vamos a hablar específicamente del retoque de camuflaje.
el cual justamente se lo utiliza con el fin de realizar una maniobra fraudulenta, es decir, con la intención de generar un cambio en el sentido del documento. Los retoques de camuflaje son pequeños agregados que se realizan al escrito, que lo que buscan es disimular maniobras como los borrados o los raspados. Esto hace buscan generar como que la persona intentó modificar su escritura para que se vea linda de alguna forma, pero en realidad lo que está queriendo tapar es la maniobra de un borrado o de un raspado, haciendo justamente un aumento en el pigmento que se utiliza, tratando de dar esa maniobra. Tal como vemos, por ejemplo, en esta imagen, en donde lo que se buscó realizar es no se agregó nada en sí al elemento, pero sí se buscó de alguna manera disimular el borrado que estaba por detrás, ¿sí? Al repasar de alguna forma ese agregado que se había, o esa enmienda que se había realizado. Por otro lado, justamente tenemos la enmienda, que acá sí consiste en el agregado de algún trazo o diferentes trazos para cambiar el sentido. Ya acá se incorpora un signo gráfico de importancia para cambiar justamente el sentido. Por ejemplo, vemos acá en esta imagen el agregado de este trazo mixto, ¿sí? Para generar un cambio del número 6 al número 8. ¿Sí? Esto es una enmienda esta es una enmienda que justamente lo que busca es darle o cambiar el sentido del valor que se expresaba. Las enmiendas, como les decía, vienen acompañadas generalmente de un borrado previo. Siempre que se realiza un borrado, un raspado, en la mayoría de los casos viene continuado de una enmienda, que es el agregado justamente de estos signos. Y por último tenemos la intercalación, que como su nombre también lo indica, lo que busca es intercalar justamente dentro de un escrito alguna información, que dependiendo si es una letra, si es una palabra o si es una frase, estas vamos a tener la interpolaridad, por ejemplo, cuando se tratan de letras. Vamos a tener la interlineación, cuando lo que se hace es agregar una letra o un número, ¿sí? Únicamente. Y después vamos a tener la intercalación en los márgenes, que se produce justamente el agregado en los márgenes del documento, generalmente para el uso de algún símbolo o sello o membrete. Las intercalaciones, justamente como el nombre le indican, sirven para agregar algo al documento y con este agregado cambiar el sentido. Volvemos a que estamos hablando de maniobras cuyo fin tiene la intención de generar un cambio en el sentido original del documento. Dentro de lo que es el estudio pericial de este tipo de maniobras, tenemos que tener en cuenta la tinta, justamente la coloración de la tinta, que nos va a permitir verificar si se produjo algún agregado. Siempre el falciero va a buscar utilizar una tinta de iguales características. Hoy en día sabemos que no podemos determinar edad relativa de las tintas, pero sí podemos establecer la composición de estas. Entonces hay que estudiar justamente la coloración y los componentes que puede llegar a tener la misma. Como les decía, siempre viene acompañada de algún otro tipo de maniobra, como puede ser algún raspado, lavado o mutilación o corte previo. También se debe tener en cuenta el estudio de la superposición de trazos. Acá hacemos un poco de hincapié a lo que hablaba Hutchinson.
y sus principios para identificar el entrecruzamiento, y sobre todo la grafonomía, que tiene que ver a la forma de la escritura, a la morfología, ¿sí? Del escrito en sí, es decir, a la forma que la persona trata de imitar, o sea, el falsario trata de imitar la grafonomía original que presenta el documento. Luego tenemos la otra maniobra, que es las sustituciones, también conocidas como, bueno, Del Picha las nombra como sobrecargas, él las menciona con ese nombre, y Beckett las denomina como censuras también, porque vamos a ver que lo que genera, justamente lo que buscan es evitar o que se vea algo, digamos, tratan de tapar algo en realidad. Dentro de las sobrecargas vamos a encontrar lo que es el tachado, ¿sí? Comúnmente llamado tachado, que lo que busca es justamente reemplazar algo, pero no mediante eliminación, sino mediante el agregado. Es por eso que también se considera a este tipo de maniobra como sustitución aditiva o mixta, porque lo que busca es eliminar algo, pero no sacándolo específicamente del documento, sino agregando algo que de alguna manera no lo deje visible. Tenemos tanto las tachaduras, que generalmente se utilizan con elementos o pigmentos mucho más oscuros que el documento original, justamente para evitar una posterior eliminación de la misma y que se pueda observar la información que se encontraba. Pero también a partir del año 1951, con la aparición de los correctores o liquid paper, también tenemos estos elementos que incluso hasta hoy en día vienen en formato sólido, ¿sí? A través de una lámina aditiva, y ya no solamente los encontramos en forma líquida, ¿sí? Así que, bueno, ese es justamente lo que busca la maniobra de sustitución. Estas tres son las que, bueno, hoy en día nosotros, dentro de lo que es Argentina, conocemos como modificaciones fraudulentas o adulteraciones fraudulentas, que siempre van acompañadas de un tipo de falsificación por imitación, calco, ¿sí? Pero que hoy en día se conocen y que medianamente son los estudios que se llevan a cabo, o el informe pericial que se lleva a cabo. No sé, Georgina, si quieres hacer una pregunta. Gracias, Amira. Bueno, pues sí tenemos preguntas a partir de la exposición que nos has regalado el día de hoy. Desde la perspectiva de ustedes en el área de criminalística, ¿qué tan frecuente es el ejercicio de identificación de documentos modificados para fraude? Ay, me equivoqué. Lo repito. Bueno, lo voy a repetir. Eduardo, lo voy a repetir. Sí, dice que sí. Sí, ok, perdón. Ahí va. Gracias, Amira, por esta exposición. Y tenemos una pregunta a partir de lo que nos has presentado el día de hoy y va enfocada a lo siguiente. Desde el área de criminalística, ¿qué tan frecuentemente o qué tan recurrente es la identificación de este tipo de documentos? Y de la mano, me gustaría que nos dieras a conocer principalmente qué tipo de documentos son objetos de estas modificaciones fraudulentas. Mira, te comento, Georgina, nosotros acá en Argentina anualmente nos inscribimos para llevar a cabo pericias. Mi respuesta es muy subjetiva. Yo me inscribo siempre para el campo de documentología, me oriento siempre para ese campo, que es el que elijo yo para trabajar.
Yo anualmente recibo entre 4 a 5 desde el ámbito público y dentro del ámbito privado 1 o 2, pero en realidad porque yo también realizo otras tareas. Yo soy docente a nivel medio, entonces por el tiempo a mí me lleva justamente, me tomo mi tiempo para realizarlas, entonces no asumo esas responsabilidades por ese sentido. Pero son muy frecuentes. Tengo colegas que reciben muchas más, entonces son muy frecuentes en el día las pericias documentológicas. Y la segunda pregunta, que estaba orientada a qué tipo de documentos, por lo general estos documentos tienen que ver con contratos, ¿sí? Contratos que se hacen entre dos partes, contratos laborales, que no llegan a un acuerdo, o cartas de documento que en teoría firma una persona que asume su despido, ¿sí? También encontramos, bueno, contratos por diferentes sumas de dinero y en algunas ocasiones también recibimos cheques de entidades bancarias que han sido Bien. adulteradas, digamos. Bien, pues muchas gracias por tu respuesta. Mira, definitivamente es un tema bien importante, ¿verdad? Por la afectación que puede tener socialmente este tipo de modificaciones a documentos como los que acabas de comentar, contratos, documentos bancarios, etcétera. Entonces, bueno, pues no me queda más que agradecerte nuevamente que estés con nosotros, que hayas compartido un poco de tu experiencia en esta área y esperamos tenerte de nuevo en el siguiente ciclo de conferencias. Y bueno, para cerrar, recordarles a todos aquellos que nos visualizaron que visiten nuestra oferta académica en nuestra página web, que es www.colegiojurista.com, y que también nos sigan en Facebook, donde pueden encontrar nuestros próximos eventos y nos encuentran como Colegio Jurista. Gracias de nuevo.